Bueno, muchas gracias, Enzo. Creo que fue muy clara la presentación. Si querés podemos ir arrancando con algunas preguntas. Sí, por supuesto. Algunas de esas preguntas, bueno, al principio de la charla estaban preguntando, por ejemplo, sobre épocas de poda. Bien, En bien. general, supongo que era esa pregunta. Sobre épocas de poda hubo dos o tres personas que hicieron esa pregunta. Y Quedó cosecha, ¿en qué época es la cosecha? perfecto. Bueno, por allí en la presentación aparecieron las fechas de poda. Generalmente es a partir de junio. Pero ¿cuándo es la poda? Cuando tenemos otoño y caen las hojas. Esto estoy hablando, ojo, en un clima con una buena alternancia entre el invierno y el verano. La vid se comporta como caducifolia, le caen las hojas y una vez que cayeron las hojas, quiere decir que ya migró sus sustancias de reserva hacia la planta y la planta captó esas reservas, allí puedo empezar a podar. Generalmente esto es junio más o menos, puede ser fines de mayo, depende del clima, junio o mediados de junio, o julio a veces, pero es cuando la planta perdió sus hojas. En climas tropicales, caluro tropical, es una viticultura poda igual, pero es normal tener 2 cosechas al año y se poda en verde. Eso es con respecto a la fecha de poda. Entonces, básicamente la fecha de poda empieza en junio y termina antes de la brotación, agosto, septiembre, dependiendo del clima, y antes que empiecen las yemas a hincharse. Cuando veamos la capacitación de fenología más adelante, vamos a poder ver bien esos detalles. Y la cosecha es, dependiendo también de la variedad, entre enero y abril, más o menos. Hay toda una gama de fechas. Yo les mostraba una foto recién del Bolsón, allá en Río Negro, y allí es abril y hasta mayo también. O sea que depende mucho del clima, pero la cosecha va entre enero y abril en término medio. Otra pregunta que habían planteado es, ¿qué se recomienda? Si poda corta o poda mixta. No sé si, creo que también fue una pregunta al principio de la charla. Bueno, ahí depende del clima, depende del objetivo productivo, depende del suelo, de la fertilización. En realidad se puede hacer poda corta con cordones pitoneados como lo vimos en la presentación, o se puede hacer poda mixta en donde hacemos cargadores y pitones. Depende mucho de la variedad. Por ejemplo, en Malbec, si hay gente preparada para hacer poda mixta, se está recomendando cada vez más hacer poda de Guyot, que es poda mixta de cargador y pitones. Y hay otras variedades como el Cabernet Sauvignon, que yo les comentaba recién, que brotan muy mal en cargadores, que es mejor hacer una poda corta con un cordón pitoneado para evitar espacios sin brotes y sin producción. O sea que también depende de cada situación en particular. Lo importante es conocer que existen las dos. Y una pregunta relacionada, saliendo un poquito de los viñedos, ya más relacionada a una plantación familiar. Sí. Las indicaciones de última poda en verde en enero, ¿sí? Es para plantación, que vos habías hablado para plantaciones de 80 centímetros. ¿Puede ser también esas indicaciones para plantaciones familiares? Sí, por supuesto. Yo hablaba que el alambre de carga está en un espaldero a 80 centímetros de altura, pero en un parral a 1,90, o en una pérgola de una casa puede estar arriba de los 2 metros o hasta 3 metros, inclusive depende de donde uno quiera hacer la pérgola. La poda en verde es hasta que lleguemos a la zona de carga, o sea que generalmente cuando hacemos una plantación familiar y hacemos, por ejemplo, una pérgola, puede pasar que en el primer año no lleguemos arriba. Entonces vamos a dejar un solo eje, vamos a podar sola, ya no podemos hacer brazos, entonces vamos a dejar un eje, por ejemplo, si estamos subiendo por un poste o por un alambre o por una columna, si el enrejado de la pérgola está a 3 metros y hemos llegado hasta los 2,5 metros, bueno, nos vamos a venir hasta el diámetro, vamos a podar hasta el diámetro de un lápiz, y después de ahí retomaremos entonces el armado de la planta, en lugar de ser en un ciclo, será en 2 o en 3.
lo que demora en llegar arriba. Otra pregunta que había surgido es, creo que vos algo habías mencionado en algún momento en la charla, si el chupón sirve para renovar. Ok. Si está bien formado, si no es un chupón grueso, sí sirve para renovar. Nosotros no hablamos de poda de renovación, hablamos de poda de plantación, formación y producción. Hay poda de renovación también, que por una cuestión de tiempo no hablamos, pero sí sirve para renovar, sí sirve para utilizar siempre y cuando tenga un vigor adecuado, un diámetro adecuado y sobre todo una forma fácil de darse cuenta si sirve, es si la sección transversal del chupón es cilíndrica. Generalmente pasa que los que están mal formados, que tienen mala madera, se achatan y tienen una sección oval. Si tienen una sección oval, están acintados, como se le dice en el campo, no sirven, es mala madera. Entonces, si el chupón no es excesivamente vigoroso y tiene una sección cilíndrica, sí sirve. Otra que tenía anotada, ¿qué precauciones hay que tener en la poda verde? Está buena esa pregunta. Cuando la planta es muy nueva y los brotes están muy herbáceos y muy chiquitos, con sacarlos, los que vamos a sacar, con sacarlos con la mano, con un guantecito, salen fácilmente. Pero a medida que el ciclo vegetativo va avanzando, esos brotes suelen ser un poquito más firmes, más duros. Entonces, si venimos con la mano a pegarle el tirón, es muy probable que desgajemos el tronco principal al sacar el brote. Entonces allí se usa una tijera o de poda o de cosecha, que es una tijera más chiquita, y se pueden cortar con esa tijera de cosecha. Si es muy herbáceo y muy chiquito el brote en comparación del tronco principal, se puede cortar al ras, pero si nos hemos demorado en desbrotar y el brote es importante, el que vamos a cortar, dejamos un par de centímetros desde el tronco en el largo del brote para cortar allí y no interferir con la circulación por alguna herida o por alguna cuña seca en el brote principal. Entonces, se sacan a mano cuando son muy tiernos o se cortan con tijera cuando ya están un poquito más firmes. Ahora te va a empezar a hacer algunas preguntas Gisela, que ella también estuvo anotando. Así que Gisela. Hola Enzo, ¿cómo estás? Hola, bien Gisela. Otra de las consultas era si el índice de Rabas, el peso de madera, se refería a materia verde. Bueno, no. El índice de Rabas se calcula en la poda. Entonces, es el peso de la uva dividido en el peso de la madera que quedó. Todas las hojas que cayeron, todo lo que fue hoja, no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta la madera de los sarmientos, que fueron los brotes herbáceos del año del ciclo vegetativo. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno poda, usa el serrucho para sacar madera vieja, a veces hay una renovación y nosotros estamos sacando madera de 2, 3 o 4 años junto con los sarmientos, que es la madera nueva, la del brote herbáceo del ciclo. Lo único que yo tengo que considerar es el sarmiento, que es la madera del año anterior, la madera digamos que proviene de los brotes herbáceos del ciclo pasado. Entonces esa madera de un año solamente es la que tengo que juntar. Voy cortando estacas y hago un atadito con esa madera, lo peso, y ese peso es el que tomo en cuenta en el cociente allí, en donde es el peso de la uva dividido en el peso de esa madera, y ahí saco el índice de Rabas. Bien, gracias. Otra de las preguntas, Enzo, era ¿cuál es el manejo adecuado para un ambiente húmedo y de suelos fértiles? Se refiere a cuestiones de plantación y de manejo de la poda. Cuando tengamos la capacitación de la plantación de viñedo vamos a ver más profundidad del tema, pero el viñedo funciona bien en todos lados. En realidad el viñedo se adapta a un montón de situaciones con distinto tipo de productos. Le va bastante mejor en suelos no tan húmedos y en suelos pobres, porque en un suelo húmedo y muy fértil vamos a tener exceso de crecimiento. Entonces allí, si yo estoy plantando en un suelo que tenga mucha humedad y que tenga muy buena fertilidad, tengo que saber que mis plantas van a crecer mucho. No podría plantear una densidad alta de plantación. Yo no puedo poner las plantas muy juntas, porque las plantas van a crecer mucho. Entonces, ahí en el ejemplo había un viñedo de 2,20 metros por 1 metro para 4.545 plantas por hectárea. Si yo tengo mucha fertilidad y las plantas a 1 metro, voy a tener un ligustrín, voy a tener un cerco inmanejable, entonces las voy a poner, no sé, a 2 metros. 2,5 metros por 2 metros o por 2,5 metros. Entonces, conociendo
cuál puede ser el desarrollo de esa planta, yo voy a manejar la densidad de plantación y entonces esa planta le voy a dejar mucho más material de poda, mucho más yemas en la poda, para que la misma emisión de brotes que tenga esa planta me frene el desarrollo que yo voy a tener en mi viñedo, y de esa manera no tengo exceso de vigor y voy a tener calidad. Otro de los problemas de la humedad son las enfermedades criptogámicas. La vid, básicamente, el problema que tiene son enfermedades de hongos, y si tengo un clima muy húmedo, bueno, tendré que tener mayores precauciones. Generalmente es todo prevención y se trata con agroquímicos preventivos para las enfermedades criptogámicas. Pero básicamente, si tengo esa situación de humedad y fertilidad, voy a tener que distanciar las plantas en el desarrollo inicial del viñedo. Genial, Enzo. Muy claro. Otra de las consultas era si en la actualidad en las zonas de producción era un problema conseguir mano de obra calificada. Es un problema general el de la mano de obra calificada, hasta en las zonas tradicionalmente vitivinícolas. Es un problema mundial el tema de la mano de obra calificada, pero bueno, en las zonas donde son poco cultivadas con viñedos, lógicamente nos cuesta mucho el tema de la mano de obra calificada. Por lo tanto, por ejemplo, estas capacitaciones lo que tienen como objetivo en La Pampa es ir generando conceptos, ir instruyendo a la gente, porque bueno, un viñedo tiene en un viñedo tradicional hay mucho aporte de mano de obra. Un viñedo tradicional, podado como lo estuvimos viendo y desbrotado y con todos sus trabajos, tiene más o menos una necesidad de entre 70 jornales por hectárea y por año, más o menos, jornadas de trabajo de 8 horas va a llevar de una persona. 70, 80, y si hay poca experiencia y la gente no sabe hacer el trabajo pero no está canchera, es probable que lleve el doble, 140 jornales por hectárea y por año. Entonces sí requiere de mucha mano de obra, y sí es un problema, porque inclusive hasta en las zonas de mucha productividad, de mucha tradición vitivinícola, cuesta un poco. Hay un montón de mecanización disponible para los viñedos, y mientras más escasa sea la mano de obra, tengo que plantear de movida un viñedo que tenga mayor posibilidad de mecanización. Entonces, depender menos de la mano de obra, pero sí es un problema. Bueno, otra pregunta más era sobre cuándo hacen los esquejes y cuándo deben plantarlos. En la poda, la vid se multiplica en forma agámica, quiere decir que nosotros sacamos una parte de la planta y podemos hacer una planta nueva, y es muy fácil generarlo. Entonces, la forma de generar las plantas es en la poda, el mismo día que se poda, se saca una estaca, generalmente de unas 5 a 7 a 8 yemas, y esa estaca puede ser nuestra futura planta. Hay que evitar la deshidratación de esa estaca, y eso se hace o haciéndole una conservación frigorífica o una estratificación, que se hace o enterrado o en cajones. Hay todo un procedimiento que lo podemos charlar más en detalle, pero eso en la época de primavera se pone en tierra, se dejan 2, 3 yemitas fuera del suelo y todo lo demás bajo el suelo, y eso va a armar una planta nueva. Generalmente conviene hacerlo en un vivero, o se puede poner en lugar definitivo si tenemos la posibilidad de regarlo todos los días, por ejemplo con un riego por goteo. Se puede poner en lugar definitivo y tener una planta nueva con hecha de estacas. No se hace en forma herbácea, se hace en forma leñosa. Acá no hay esquejes herbáceos para multiplicar vid, se puede hacer, pero hay que trabajar sobre laboratorio, en un medio nutritivo, micropropagación in vitro, pero para hacerlo en el campo, y es lo tradicional, en la poda se sacan las estacas y con eso se hacen las plantas. Como no se tienen que deshidratar, uno no puede podar una semana entera y después venir a buscar las estacas a la poda que quedó en el piso, porque de un día para otro se deshidratan, y sobre todo si tuvimos frío a la noche y heladas, se deshidratan el doble. Entonces, detrás del podador, la gente saca estacas, esa estacas la preserva de la deshidratación, y después se ponen en forma vertical, sabiendo cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo, se ponen en el suelo, y con eso se puede obtener una planta. Otra de las consultas era si la vid debería taparse por el frío. Bueno, eso se hace en donde tenemos heladas muy, muy fuertes. Yo les había comentado a ustedes que la vid resiste 17 grados bajo cero. Si la temperatura es menor a eso,
es normal tener 20, 25 grados bajo cero, sí se tapa. Por ejemplo, en las zonas muy frías, en Rusia, la zona en el hemisferio norte, generalmente en el estado de Washington, en Canadá, se hacen hasta 2 troncos inclusive, y se entierran los troncos flexibles, se entierran los troncos y se mantienen bajo tierra. Siempre por una cuestión de aislación, bajo tierra llegamos a temperaturas, no llegamos a temperaturas tan bajas, entonces si el tronco resiste 17 y bajo se ponen bien, se pretende un sistema radicular profundo en esos casos, y se entierran los troncos bastante flexibles, y los troncos se van renovando con bastante frecuencia para poder doblarlos, si no después no lo podemos doblar. Pero eso sería si vamos a tener temperaturas muy bajas. En las condiciones habituales de las zonas vitivinícolas argentinas no es necesario. Gracias, Enzo. Otra consulta era sobre la calidad de la poda mecánica. Es un sistema totalmente diferente, es un paquete tecnológico. La calidad no tiene problemas, lo que pasa que la poda mecánica es con unas máquinas que se llaman prepodadoras, que lo que hacen es dejar pitones de distinto largo. Ahí nos podemos llegar a encontrar pitones de 3, 4 yemas, y la planta tiene una estructura y una arquitectura totalmente diferente, porque brota por todos lados, da racimos más chicos, como les mostré en la foto, y se tiene que cosechar a máquina. Entonces es un paquete más bien mecanizado, en donde en algunas viticulturas como la australiana se usa mucho, climas muy cálidos, muy poca mano de obra, entonces se hace la poda mínima o minimal pruning, como le llaman allá, o box pruning, que es como una caja. De ahí salen brotes por todos lados, y lo que está más cerca del sol, que es lo que queda en canopias muy densas, muy gruesas, adentro no produce, pero afuera, hacia la parte externa de la canopia, que ya queda una canopia muy, muy ancha, ahí sí está la producción y se cosecha a máquina. Es otra viticultura, es otro esquema, generalmente es para vinos de nivel medio a bajo, y puede ser que con algún manejo especial salgan vinos de mayor calidad también, pero generalmente es más difícil conseguir vinos de alta gama con ese tipo de poda. La calidad de la tarea es buena, es una buena poda. La calidad de la uva es la que por allí puede ser discutible. Con un buen manejo se puede lograr buenas calidades, o con una buena genética, o con un buen clima, y puede dar vinos de muy buena calidad si logran equilibrio. Básicamente lo que hay que trabajar es en el equilibrio. Pero digamos que para alta gama es más tradicional el manejo que se necesita. Una pregunta relacionada, ¿qué porcentaje de los viñedos tienen hoy en día poda mecanizada? Hay porcentaje de viñedos La Pampa mismo está, por ejemplo, Bodega del Desierto, que tiene 140 hectáreas, y ellos trabajan mecánicamente una buena parte de su viñedo haciendo prepoda, y después le hacen el retoque a mano, pero con cosechas eléctricas. Entonces, podemos decir que es una poda mecanizada, pero tradicional. Ahora, la poda minimal pruning o box pruning, esto que estuve hablando recién, en la Argentina es muy, muy, muy bajito el porcentaje. Yo realmente conozco 5 viñedos que lo tienen, o sea, es extremadamente bajo, es muy alto en lugares donde no hay mano de obra, como Australia, pero en Argentina es extremadamente bajo. Lo que no quita que no puedan mecanizar la poda con estas pautas que yo les comentaba. Prepoda, que es cortar la parte 3/4 de la canopia, y después retocar con tijeras manuales o eléctricas. Eso también es mecanizado, pero pasa a ser una mecanización para lograr una poda tradicional. Ahora, la poda mínima es muy bajo el porcentaje que hay en la Argentina. De todas maneras, no es algo para descartar de ninguna manera. En la medida que la vitivinicultura y los vinos tuvieron mucha rentabilidad, se justificaba y se podía gastar mucho haciendo manejos bastante tradicionales. Después, con el estudio del equilibrio y de las zonas, se ha podido determinar que para ciertos niveles de vinos, por allí no tan caros, en donde en su segmento de precio puedan tener muy buena calidad, para ese segmento de precio se puede trabajar perfectamente con poda mínima, y es algo en lo cual vale la pena incursionar. Enzo, otra consulta. Cuando el agua es muy salada, ¿igual sirve para el riego? Y relacionada a la misma, otra pregunta era si se podía usar agua potable. Bueno,
Se puede usar agua potable, es una lástima, pero se puede usar agua potable y el agua, la vid tiene una, como todos los cultivos, tienen una limitación con ciertos niveles de salinidad. En la vid, después de 4.000 micromoles de conductividad, hay una limitación en la producción. No es que no pueda producirse, pero hay una limitación. Y eso trae algunos problemas de absorción de nutrientes y trae algunos problemas de intoxicaciones salinas, pero hasta con 4.000 no hay mayores inconvenientes. Hay formas de producir con agua salada y es con agua con salinidad, no agua salada. El agua salada no funciona a la viña, pero con cierta salinidad, y es que hay que manejar bien los drenajes o hay que tener una variedad resistente o un pie resistente a la salinidad. El pie de Vitis vinifera es el más resistente, no de Vitis americana, es mucho menos resistente Vitis americana que Vitis vinifera. Por lo tanto hay que manejarse muy bien. Una variedad hiper resistente a la salinidad es la uva cereza, se llama una de las uvas criollas, que inclusive hasta se usa de pie para suelos muy salinos. Con 6.000 micromoles de conductividad, 8.000 micromoles de conductividad, funciona todavía bastante bien la viña injertada sobre pie de cereza. Se puede regar con agua mineral, con agua potable. El agua potable es agua con cloro, pero el cloro cuando toma la luz y tira un poco el agua, ese cloro no va a afectar en nada, es una pena, pero sí se puede hacer. Quiero contestar una pregunta que vi acá y que me interesa, que es si se pueden combatir los hongos sin el uso de químicos. Cada vez más se está haciendo esto, cada vez más hay viticultura orgánica, cada vez más hay viticultura biodinámica y se trabaja mucho más sano, creando un ecosistema y no alterando el ecosistema con productos químicos que puedan afectar. Así que hay mucha viticultura orgánica y se puede trabajar perfectamente sin estos agroquímicos. Yo, bueno, en mismo Casa de Piedra este año va a haber un viñedo ya en transición orgánica, o sea que se puede hacer perfectamente. Perdón, metí otra respuesta en el medio. No, está perfecta, esa también estaba anotada. Enzo, otra consulta es que hacen como para un emprendimiento familiar. ¿Qué variedades recomendarían para un suelo y clima pampeano? Tenemos bastante experiencia ya en La Pampa con las variedades que funcionan muy bien en la zona desértica de La Pampa, la zona cercana al río Colorado. Tienen excelente calidad los Malbec. El Cabernet Franc es una excelente sorpresa en La Pampa, da muy buena calidad. Anda muy bien Bonarda, anda muy bien Petit Verdot. Tenemos Cabernet Sauvignon con años buenos y años malos, hay que buscar clones productivos. Y en las zonas de mucho sol hay que buscar clones productivos en general. Por ejemplo, en Merlot no hay tan buena experiencia, pero por clones menos productivos. Entonces, como Merlot es una variedad que madura temprano, rápidamente tiene mucho azúcar y mucho alcohol, que no es lo mejor. Nosotros tenemos que llegar a niveles de alcohol que no sean tan altos, pero con buen manejo andan bien el Petit Verdot, anda bien el Pinot Noir también para hacer inclusive espumantes, o el Chardonnay. De todas maneras, cuando ya nos vamos a una zona donde tenemos un clima distinto, por allí más húmedo que la zona del río Colorado, tenemos que buscar variedades que tengan racimos sueltos. Hay que evitar los racimos apretados, porque todo lo que sea racimo apretado en una zona húmeda tiende a absorber demasiada humedad en alguna lluvia o porque el suelo tiene mucha humedad, y los racimos cuando están apretados, los granos del centro se revientan, eso vuelca jugo azucarado dentro del racimo y se pudre. Es un sustrato para hongos, entonces hay que evitar Pinot Noir, conviene evitar los Chardonnay, evitar Syrah, evitar Bonarda también, y quedarse con racimos más sueltos. El Malbec les diría que es una variedad bastante flexible y bastante adaptada, menos a los suelos muy fértiles. Para suelos muy fértiles, por ahí el Malbec no sería la mejor opción. Pero pueden trabajar bastante bien con Petit Verdot, y en suelos muy salinos pueden trabajar muy bien con cualquiera de estas variedades injertadas sobre pie de cereza, que anda muy bien para los suelos salinos. Después, Cabernet Franc
anda muy bien, tempranillo puede andar bien, salvo en suelos muy húmedos porque tiene racimo apretado. Entonces, básicamente lo que tienen que ver es que si la zona es muy húmeda, todo lo que sea variedades de racimo compacto pueden tener problemas. Otra pregunta también relacionada casi a lo mismo es, para comenzar un emprendimiento, ¿qué cantidad de hectáreas serían recomendables? Bueno, ahí hay que tener en cuenta qué tipo de emprendimiento se quiere lograr. Si el emprendimiento que tiene como objetivo comercial vender uva, van a tener que armar una superficie tal que les justifique mecanizar. Por ejemplo, comprar un tractor, tener implementos y tener una oferta que sea comercializable. Recién vimos en el ejemplo 10.000 kilos por hectárea, por ejemplo, de un Malbec, 10.000, 12.000. O sea, una hectárea de cualquier uva de vinificar produce entre 5.000 y 25.000 kilos por hectárea, dependiendo de la variedad del sistema de conducción. Entonces, puede ser realmente una superficie adecuada para un cultivo comercial, unas 25 hectáreas, 30 hectáreas, porque con esa unidad productiva yo eficientizo el uso de mi maquinaria. Si yo tengo 5 hectáreas, puedo tener un tractor perfectamente, 2 hectáreas puedo tener un tractor, pero lo voy a tener parado el 95% del tiempo. Pero con un viñedo de 5 o 6 hectáreas, yo ya tengo sí una unidad comercial que puedo llegar a tener una rentabilidad. Por allí la maquinaria está subutilizada, pero ya tengo una unidad rentable. Ahora, si lo que yo estoy haciendo es para hacer una vinificación y mi objetivo comercial es hacer vinos y hacer vinos de alta gama, perfectamente puedo tener 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas, dependiendo de cuál va a ser la envergadura de mi negocio. Otra de las consultas que había quedado ahí un poquito por detrás, Julieta pregunta, dice, más bien no es una pregunta, ¿podrías explicar algunos conceptos utilizados por Simonit y Sirch que hayas aplicado para evitar el envejecimiento de la madera y la elevación de la zona productiva en la planta? Bien. Bueno, básicamente los utilizamos sin haber conocido a Simonit y Sirch, que hace unos pocos años se popularizó su manejo. Pero básicamente es cuando hacemos cortes sobre madera vieja, no hacerlos muy al ras. Es básicamente eso. La planta, por allí hemos cometido varios errores en los cordones pitoneados, queriendo bajar, que la planta no se enmadere y queriendo bajarla. Y a veces, cuando tenemos una torreta de una madera de 6 años, por ejemplo, pitón sobre pitón sobre pitón sobre pitón, ya tenemos 6 años, y se nos empieza a ir para arriba, a veces aparecía un pequeño brotecito de madera vieja, que era un brotecito muerto de frío, finito, y cometíamos el error de cortar toda esa torreta y quedarnos con ese pequeño pitoncito, que en realidad era chiquito porque estaba mal vascularizado y no tenía un pasaje de savia adecuado. Entonces, básicamente lo que propone Simonit y Sirch es no hacer eso. Si la planta se va un poquito más arriba, no importa, pero no quedarse con madera mal vascularizada, porque de esa manera empiezan a caer la productividad de los viñedos. Entonces, siempre hay que elegir cuando hacemos... Simonit y Sirch trabaja básicamente sobre lo que es el corte de madera vieja. Entonces, siempre cuando trabajamos con cortes sobre madera vieja, ya sea en un guyot, hay que dejar el cargador, por ejemplo, en un guyot, y la madera vieja que vamos a eliminar, hay que dejar un espacio suficiente que varía de acuerdo a la humedad del clima. ¿Sí? Pero normalmente es 1,5 veces el diámetro del corte. Si yo voy a dejar con un gráfico es más fácil de explicar, pero si yo voy a dejar un cargador y tengo que cortar madera vieja, y el corte va a tener, no sé, 3 centímetros de diámetro, tengo que dejar 4,5 de distancia entre el nacimiento del cargador y el corte. Y en climas húmedos a veces un poquito más. ¿Por qué esta diferencia? Porque en un clima seco rápidamente se deshidrata un taco, un taruguito, se hace un taruguito seco en la madera y ahí se acabó el asunto. En cambio, en un clima húmedo no se deshidrata rápido, se deshidrata lento, y eso hace que el tarugo seco avance mucho más hacia adentro. Y en un cordón pitoneado lo que hay que buscar es siempre los pitones buenos. Si es nuevo el sistema, un pitón más finito abajo puede engrosar, pero si ya es viejo el sistema y sale un brote
muy débil debajo, no preferirlo como pitón. Si es vigoroso, sí, si no, no. Pero básicamente esos son los conceptos que se están usando y se usan hace un montón acá, pero por simple observación de la situación. Los errores que sí cometeríamos y que Simonic y Sears nos enseñan a no cometer son esos, los que acabo de comentar. Otra consulta sobre las variedades de mesa y pasa. ¿Son rentables a menor escala que las viníferas? En una economía chica o en una venta más gourmet, perfectamente puede ser rentable en una unidad más chica, y sobre todo porque producen mucho más por hectárea. Es normal tener una variedad de pasa o de uva de mesa que de 40.000, 50.000 kilos por hectárea en un parral. Entonces, definiendo la unidad productiva, yo puedo tener menor superficie. Lleva bastante más trabajo, por lo tanto, conviene no tener superficies tan grandes. Se cometió un error en San Juan en alguna época en los diferimientos impositivos en donde se puso mucho uva de mesa, porque es una buena zona para uva de mesa, porque no había tantas inclemencias climáticas de granizo, y en una uva de mesa el granizo es catastrófico, y se hicieron viñedos de uva de mesa de 200 hectáreas, 300 hectáreas, y eso requiere ejércitos de gente durante todo el año para manejarlo. Entonces hay grandes inversores que tuvieron que abandonar cierta superficie para poder manejar bien 100 hectáreas de uva de mesa. Hay viñedos de uva de vinificar que con buena mecanización, empresas grandes tienen hasta unidades de 1000 hectáreas de viñedos, pero es normal 100, 150, 200 hectáreas, 50. Y en uva de mesa generalmente el 10% de eso. Y de pasa es parecido. Gracias. Acá otra pregunta de Facundo. Dice, ¿qué unidad productiva mínima justificaría la compra de una vendimiadora? Ahí depende no solo de la unidad productiva, sino depende del costo de la mano de obra. Por ejemplo, en Mendoza, que hay mano de obra disponible, una vendimiadora autopropulsada, ya vamos a ver cuando veamos la capacitación de cosecha, vamos a ver ejemplos de vendimiadoras autopropulsadas, de vendimiadoras de tiro, pero una autopropulsada, por ejemplo, en Mendoza, que hay mucha gente para cosechar y se justifica con unas 400 hectáreas de viñedo, más o menos. 400, 500 y una de tiro hasta con 100 se puede justificar, porque son máquinas más baratas y se amortiza. Pero, por ejemplo, Bodega del Desierto en La Pampa tiene 140 hectáreas de viñedo y tiene una vendimiadora autopropulsada y se justificó plenamente, porque traer mano de obra para cosechar 140 hectáreas de La Pampa era carísimo. Entonces, básicamente, uno hace la cuenta dependiendo de si es por un tema económico, dependiendo de los costos que tiene para cosechar a mano. Y por otro lado, de la disponibilidad de mano de obra. Si tiene un viñedo, no sé, de 20 hectáreas, pero no hay gente, y probablemente le haga falta una vendimiadora de tiro, porque para cosechar una hectárea, nosotros es normal que necesitemos en el día unas 15 personas, más o menos, más o menos. Entonces, bueno, va a depender de la disponibilidad de mano de obra, del tamaño del viñedo también, pero si yo tengo una hectárea de viñedo, bueno, 15 personas o 10 personas las voy a conseguir, o 5 personas y demoraré más en cosechar. Ahora, si yo esa uva de esa hectárea se la vendo a una bodega y me pide que la hectárea se la entregue en el día, ahí no me queda otra, o que tener una vendimiadora o tener mucha gente cosechando. Si es una hectárea, me conviene tener mucha gente cosechando y no comprar una vendimiadora que voy a necesitar 50 años para pagarla. En cambio, si ya tengo una superficie mayor, ya no. Una vendimiadora autopropulsada está en el orden de los 500.000 euros, más o menos, y las vendimiadoras de tiro son muy variables, pero pueden costar entre 80.000 y 200.000 dólares, dependiendo de la marca. Bueno, se van terminando. Acá, Santiago, consulta si tenés algún conocimiento del desarrollo de los proyectos que están en las sierras de Tandil, como en Balcarce, Chapatmalal. Sí, he probado los vinos, inclusive de muy buena calidad. Como dije más temprano, se pueden hacer viñedos en todos lados, y haciendo un buen diseño inicial y una buena elección de las variedades y del sitio, se obtiene vinos de buena calidad. Vinos hay en todos lados, hay en todo el mundo, son muy buenos los vinos de Tandil, son muy buenos los vinos de Chapatmalal, y si están mal manejados los viñedos y mal manejada la vinificación, no serán tan buenos, pero hay que hacer un buen estudio inicial, o si ya el viñedo está, bueno, un buen estudio del manejo adecuado para llegar a la madurez necesaria para obtener buenos vinos. Pero hay muy buenas calidades. También con respecto a esta misma zona, pregunta si consideras que los suelos
son aptos para la producción de vinos de alta gama. Sí, he probado vinos de Tandil, de Balcarce también, de excelente calidad. No en todas las variedades, pero bueno, depende de la variedad, se dan para hacer vinos de alta calidad. ¿Qué es lo que tienen que tratar de buscar para hacer un buen viñedo? Tienen que tratar de buscar suelos drenados, donde en toda esta zona suele haber mucha humedad, pero hay zonas más altas, zonas con pendiente, en donde tienen buen drenaje. Hay que esquivarle a los acumulamientos, a las acumulaciones de humedad en el viñedo. Entonces, generalmente hay que buscar suelos drenados. Si son suelos pobres, mejor todavía, porque es preferible a la viña darle lo que necesita y no que le sobre, porque cuando le sobra hace muchos brotes y hace mala calidad de uva. Entonces, en todos estos lugares hay que buscar suelos drenados, si es posible que no tengan excesiva salinidad o que no tengan salinidad, y lo más pobres posible. Bueno, Enzo, muchas gracias. Ha sido muy claro en todas las respuestas y creo que todos coincidimos en que ha sido un placer tenerte hoy y escucharte. Bueno, muchas gracias. Perfecto. El encuentro comenzó con aproximadamente 120 participantes y al final de tu presentación eran casi 115. O sea que esto habla también del interés, de lo claro que fue. Así que bueno, por el momento, Enzo, te agradecemos muchísimo y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes y bueno, por sus preguntas y por su participación. Muchísimas gracias a Enzo, estuvo todo muy claro, la gente evidentemente estuvo muy interesada, la siguió muy bien a la charla, viste los mensajes impresionantes, así que bueno, un esfuerzo compartido entre el ente, nosotros, Enzo, la verdad es que todo muy bien, gracias a todos por acompañar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Enzo nuevamente. Gracias, hasta la próxima. Nos encontramos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias a todos.